Estamos de vuelta en Diálogo Abierto y como todos los sábados me da muchísimo gusto compartir el espacio con Agustín Domínguez. Hola, Agustín. Memo, qué gusto saludarte, qué bueno que estamos otra vez. Nos falló la semana pasada, pero ya sabes que Bueno, estaba. una vez al año no hace daño. Así es, sí, señor. Bueno, pero retomamos nuestra agenda de infraestructura. Hoy vamos a platicar precisamente de esto, de infraestructura del transporte en la zona de la Ciudad de México y la zona urbana metropolitana. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa con la zona metropolitana, Memo? La zona metropolitana es sui generis en el mundo, ¿eh? No es nomás en México, es sui generis en el mundo. Es una zona en donde tiene una gran cantidad de habitantes y por las características de la forma en que ha crecido la zona metropolitana, tiene eh, grandes recorridos de la gente que trabaja en la zona industrial de Tlanepantla, de Naucalpan, la zona noroeste de la zona metropolitana, vive en Valle de Chalco, en Texcoco, en la zona de Nezahualcóyotl o en Ecatepec. Entonces tienen que hacer recorridos de 3, 4 horas para todo esto, ¿no? La zona tiene mucha penetración de la zona norte, desde Cuautitlán hasta el centro de la Ciudad de México, así como de las zonas de Texcoco, laterales, o incluso, si tú te das cuenta, hay una gran afluencia de ida y venida a Toluca, a la zona industrial de Toluca. Entonces, la zona metropolitana tiene ese gran problema y su crecimiento no para, que es muy importante, Memo. Ni va a parar. Ahora, cuando tú tienes eso, ¿qué es lo que necesitas hacer como gobierno? Bueno, invariablemente siguen creciendo el número necesario de viajes y el número de vehículos que se mueven. Entonces, nuestra zona metropolitana está muy por debajo de los niveles medios de los países desarrollados y en desarrollo como el nuestro, del número de metros cuadrados por vehículo que tiene, del número de metros cuadrados por habitante que tiene, de la cantidad de asientos en transporte por el número de habitantes. O sea, no quiere decir que, y no voy a parafrasear, que estén mal los que estaban antes, ¿no? Es que venimos creciendo y no podemos parar. Entonces, ¿qué significa? Que la Ciudad de México, el Estado de México, tienen que continuar día con día haciendo obras de infraestructura para el transporte y para los vehículos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tenemos en la zona metropolitana ya 3 años en que no se hace absolutamente nada, pero la gente sigue teniendo necesidades y sigue creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros plantear? Hay que hacer. Como tú sabes y como lo hemos venido diciendo, nosotros proponemos hacer cosas sin dinero Sí, de sí, sí. gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil quitársela diciendo, es que no hay dinero en el gobierno, nos dejaron quebrados, pues no tenemos cómo hacerlo, ¿no? Bueno, aquí lo más importante es que hay muchas obras, tanto de obra vial como de infraestructura para el transporte, que se pueden hacer sin dinero. Y para ahí vamos, Memo. Mira, por ejemplo, hemos platicado una de las obras importantes, porque hay una delegación que está olvidada y que tiene grandes problemas cada vez mayores, que es Tlalpan. La delegación Tlalpan tiene 2 penetraciones importantes, Insurgentes y Viaducto Tlalpan. Y para de contar, Memo, el tráfico que se forma es impresionante porque ha crecido la zona de San Pedro Mártir, la zona sur, muy importante. Entonces tienes que darles esto. Transversalmente, la delegación Tlalpan y Contreras y Coyoacán no tienen vialidades nuevas. Hay que dárselas.
Una de ellas hemos platicado que debe ser la que va de la Chamapa Lechería, de la autopista Chamapa Lechería, Sí. de Chamapa al Colegio Militar. Pero ahí tienes que abrirlo, Memo, porque el crecimiento es importantísimo en la zona de Atlisco, ¿sí? Es importantísimo hacia Puebla. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Abrir esa autopista con una pasada hacia Puebla. Y entonces liberas ese recorrido que hay de gentes que cruzan la Ciudad de México para ir a Puebla, bueno, pues se irían por allá arriba, llegarían a Atlisco y pasan hacia aquella zona. Aquella zona tiene grandes autopistas, ¿sí? Ahí vale la pena mencionar que los gobernadores de Puebla han trabajado bien en toda esa zona, pero le falta, por ejemplo, ligas con Tlaxcala. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Pensar integralmente. No, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya la zona metropolitana no es la zona metropolitana, Estado de México y Distrito Federal. Y padecemos un gran problema. Por ejemplo, lo hemos dicho, no existe metro para el Estado de México, para Hidalgo. Oye, deberíamos tener un sistema de transporte colectivo eficiente, a buen precio, metropolitano, que lo que haga es llevar a las gentes a un lado a su deseo, ¿sí? Tanto la Ciudad de México como el Estado de México tienen grandes estudios de origen y destino, de cuáles son los deseos de la gente, hay que aplicarlos, ¿sí? Otro punto que es muy importante es que tenemos que ligar y abrir la puerta, por ejemplo, a Morelos. Tenemos una carretera hacia el Ajusco que podrías desviar hacia Malinalco. Malinalco es una zona potencialmente de un crecimiento, de un deseo de reposo sensacional. Bueno, darles una autopista y que la pague el que tenga dinero para ir. Pero a la vez, con esa autopista ligarías Malinalco con Santiago Tanguistengo y con el Estado de México. ¿Qué es? Estás dándoles espacios para desarrollarse, que no todo se concentre en ciertas poblaciones, como está sucediendo en la Benito Juárez, que los edificios están creciendo. Y ahora ya no va a haber drenaje, ya no va a haber agua suficiente, ya no va a haber energía eléctrica suficiente porque estaba construido para una cantidad de gente, que eran casas. Y ahora en cada casa tienes 3 o 4 habitaciones, viviendas. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Trabajar. Ahora, las delegaciones como Tlalpan, como Benito Juárez, como Xochimilco y Contreras, deberían darles la oportunidad. Si tu gobierno no quieres hacerlo gobierno central, déjales que ellos lo hagan. Y una concesión de eso, no nada más les daría eso, habría obras de carácter social que permitirían esto. ¿Qué es? Oye, es un segundo piso en Tlalpan. El segundo piso en Tlalpan es necesario. Bueno, claro, al llegar al centro, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Meterte un túnel de más de 30 metros de profundidad y salir hacia la zona de Gustavo Madero, hacia Insurgentes en los Indios Verdes. Eso te da posibilidades de uso. Por desgracia, no hay eco en nuestras propuestas, Memo. No, yo no creo que no haya eco, simplemente creo que aquí se combinan dos cosas, que una tiene que ver con la planeación y tú sabes muchísimo de eso, y hay otra, que trabajar. Creo que con los ciertos momentos políticos, no podemos negar que la pandemia ha sido un gran freno, el tema electoral por el que vamos a pasar este año, pero lo que sí te puedo decir, y estoy convencido de ello, es que todo esto que comentamos semana con semana, que además hace mucho sentido, tiene mucha lógica y está muy bien planteada, sí llega, sí lo escuchan. Lo que pasa es que en este momento hay otras prioridades, pero tú y yo no vamos a dejar de insistir. Hay que trabajar, Memo. No, eso sí, pero además no vamos a dejar de insistir. No, es nuestro deber.
plantear propuestas y decir cómo sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Agustín. Aquí nos vemos el próximo sábado con otro tema muy interesante que tiene que ver con la infraestructura. Sí, señor, ahí estaremos el próximo sábado con todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias a nuestro equipo de producción allá en Grupo Fórmula que comanda Miguel Vitar. Muchas gracias como siempre, como todos los sábados, por su enorme esfuerzo. Pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos sábado a sábado aquí en Diálogo Abierto, en la primera cadena nacional Grupo Fórmula. Pase un magnífico fin de semana. Muchísimas gracias.